Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Resulta muy frecuente el hecho de que nosotros nos demos cuenta de los defectos de los demás, que nos la pasemos criticando a los demás sin darnos mucha cuenta o pasar por alto nuestros propios defectos. Dicen que había un niño que un día llegó a su casa pues con muy malas notas y su papá, cuando vio aquellas calificaciones, pues exclamó: esto es escandaloso, ¿cómo es posible? Esto no se puede pasar por alto. Es necesario un castigo. Y el niño contestó: sí, papá, estoy completamente de acuerdo, esto es un escándalo. Y yo sé dónde vive el maestro. Ese niño tenía muy claras las cosas, ¿verdad? Quería ir a castigar al maestro en lugar de reconocer que su papá estaba refiriéndose a él mismo. A nosotros nos hace reír, pero esto nos ocurre muy frecuentemente. Y por eso es que el Señor hoy nos dice: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Y luego también nos dice: ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tenemos nosotros, amados hermanos, que aprender a luchar en primer lugar y a focalizarnos en nosotros. Es muy fácil pretender desviar la atención primero ante nosotros mismos y después ante los demás, pretendiendo focalizarnos en los defectos de los otros en lugar de centrarnos en nuestra propia búsqueda de perfección, nuestro propio empeño por corresponder mejor al Señor. Había un profesor que en una ocasión llevó a sus alumnos a una galería de arte contemporáneo, y mientras iban viendo las obras, pues en cada obra que el profesor decía: pues miren este estilo, qué terrible es, no refleja bien la perspectiva, mira este otro, qué desproporción. Y así, en cada cuadro hacía una crítica bastante severa. Finalmente llegó delante de un marco y comenzó él a criticar muy duro. Pero mire nada más, esto sí es terrible. Se trataba de una pintura de un hombre viejo. Y entonces comenzó a decir: pero miren esto, qué desproporción, esa nariz es muy grande, las manchas que tiene, etcétera. Hasta que uno de los alumnos le dijo: pero maestro, ¿no se da cuenta? Este no es un cuadro, es un espejo. Así nos pasa también a nosotros, ¿no? Que muchas veces, cuando criticamos a los demás y vemos defectos en los demás, en realidad es la proyección de nuestras propias faltas. Eso lo decía San Agustín: cuando veas un defecto en un hermano tuyo, lucha tú contra ese defecto en tu propia vida y después ya no lo vas a ver en tu hermano. Pues en este día creo que son dos los asuntos que particularmente podríamos nosotros considerar para nuestro diálogo personal con el Señor Jesús. En primer lugar, dile al Señor: Señor, ayúdame a no ser un guía ciego que pretende guiar a otros. Que no sea un papá que, por ejemplo, da instrucciones a sus hijos, pero él no se empeña por vivirlas. Que no sea un profesor que pretende hacer luz sobre sus alumnos
cuando él mismo tiene problemas serios en su vida, que no sea un cristiano, un sacerdote o un religioso, una religiosa, o simplemente un bautizado que pretende dar lecciones a los demás cuando no se empeña él mismo, ella misma, en mejorar, en acabar con los pecados en su propia vida y ganar en virtudes. Porque cuando nosotros no tenemos virtudes, cuando nosotros no luchamos seriamente, Señor, pues lo que ocurre es que nosotros vemos defectos en todas partes. Vemos a todo mundo mal, cuando en realidad quizás el que verdaderamente está mal no son los demás, sino somos nosotros mismos. Ayúdanos, Señor Jesús, a focalizarnos en tener luz. Y para eso tú y yo sabemos que el camino es meditar el Evangelio y empeñarnos en vivirlo. Porque la verdadera luz no somos nosotros mismos, no son nuestros criterios. La verdadera luz es Jesús, es el Evangelio. Entonces, vamos a esforzarnos por escuchar la palabra de Dios, porque nuestra vida se parezca cada vez más a la de Jesús. No en las cosas exteriores, sino en los fines generales de nuestra actividad, en los fines virtuosos que perseguimos con nuestras acciones concretas, con nuestra vida de cada día. Vamos a empeñarnos, pues, para que no vayamos a guiar gente que luego caigan los dos en el hoyo, ¿no? El Señor Jesús dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine el aprendizaje será como su maestro. Entonces, Señor, que no pretendamos ser guías. Hay gente que verdaderamente cree que puede decirle a todo mundo cómo debe actuar, cómo debe conducirse, cuando antes no ha querido ser verdaderamente discípulo. Señor, ayúdanos pues a ser tus discípulos, a aprender. Cuando uno es humilde, uno aprende muchas cosas. Cuando uno es soberbio, es un grande ignorante. Y también la ignorancia es atrevida, la ignorancia es soberbia. Pretende saber, pontificar sobre argumentos. Yo opino, yo pienso, pero ¿cómo es posible esto, aquello, cuando no se tienen todos los datos, cuando no se sabe, cuando no se está formado? Ayúdanos, Señor, pues a ser sencillos, a dejarnos instruir, sobre todo por tu Evangelio, para que vayamos creciendo y podamos entonces al final no seremos nunca superiores a nuestros maestros, pero por lo menos seremos como ellos, especialmente como tú. Y la segunda cosa en la que tú nos invitas hoy, Señor, a que nos pongamos las pilas, es empeñarnos en primer lugar en vencer, en destruir nuestros propios defectos, los defectos que vemos en los demás. Qué bien nos enseñan los santos que cuando queremos corregir a alguien porque vemos algo en los demás, lo primero que tenemos que hacer es ir a hacer oración, ¿verdad? Para considerar en nuestra oración, en primer lugar, yo cómo vivo esto, que estoy viendo que este hermano mío está fallando. Y después de empeñarme yo mismo a corregirlo, a vivirlo mejor, este aspecto o aquel otro de una virtud cristiana, pues entonces sí pensar en la oración cómo es la mejor manera de ayudar a aquel hermano nuestro. Si vivimos en familia o somos parte de una comunidad, pues a lo mejor le pedimos ayuda al director de la comunidad, al que hace cabeza en aquella pequeña familia, para que nos digan cómo ayudar a una persona. Y finalmente, en la oración pensamos bien cómo decir las cosas, para que cuando por último vayamos a decirlo a aquel hermano, lo digamos de una manera que sea claro lo que le queremos ayudar y que no es una cuestión personal, sino que es verdadero cariño, verdadero deseo de ayudar a los demás. Muchas veces cuando nosotros en la primera etapa nos hemos puesto a ver cómo nosotros mejoramos en esa virtud que queremos ayudar a que la viva mejor un hermano nuestro, pues al final del día ocurrirá que ya no veremos ese defecto en nuestros hermanos, porque en realidad lo que hemos estado haciendo no es más que proyectar nuestra falta de empeño, nuestros propios errores, miserias, pecados en los demás. Que Santa María, la llena de gracia,
que hemos celebrado apenas ayer nos conceda cada día aprender a ser mejores discípulos, no gente que soberbia, pretenciosa, que lleva a los demás al hoyo, pretendiendo tener la razón en todo, sin ser, que nos dejemos pues instruir y que nos ayude también a que luchemos en primer lugar contra nuestros propios defectos, a crecer nosotros mismos en las virtudes para poder entonces sí ayudar a los demás, que no estemos en primer lugar pendientes de los defectos, errores de los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.